Bueno, pero vamos a analizar lo que ha ocurrido en esta última semana en la Convención Constituyente. Marcelo Santos, gracias por acompañarnos, parte de Plataforma Telar y además también académico de la Universidad Finisterra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos interesados en seguir conociendo cuáles son las reacciones, sobre todo los ciudadanos a través de las redes, en torno a todos los temas que de alguna manera conversábamos junto a Josefina y que tiene que ver sobre todo con cómo y cuáles fueron los sentimientos de los chilenos en torno a la elección, que fue sin duda la que generó tal vez las decisiones o las impresiones más como sensoriales, ¿no? En el fondo, a partir de la percepción que podía tener la ciudadanía en torno a eso. Pero antes vamos a comenzar para ver cómo se movieron los nombres, quienes corrían como con una mayor ventaja, o por lo menos eran nombres mucho más mediáticos, y otros que empezaron a sumar fuerzas al momento en que ya se levantaban como posibles en lograr esa mayoría, esos 78, ese número mágico que tanto complicó lo que ocurrió en la convención. Sí, tal cual. Bueno, el proceso fue largo, ¿no? Pero mirando por Twitter hay cosas bien interesantes, ¿no? Como vemos en la gráfica, está Cristina Dorador, tiene bastante visibilidad en Twitter, Patricio Fernández también tiene una cierta visibilidad, son personas más mediáticas de cierta forma, Dorador tuitea bastante, ¿no? Entonces, lo interesante acá nos parece observar como gente que tiene bastante relevancia en el mundo digital, en Twitter en particular, que es un mundo digital. Sí, son activos ahí. No necesariamente tienen esa misma llegada dentro de la convención, que tiene su lógica particular, ¿no? Entonces quizá ahí en la convención aparece mucho más el trabajo interno, el trabajo que tratamos de hacer visible a veces, porque muchas veces no queda tan visible a la población que está ahí discutiendo en esas redes, ¿no? Sí. Y aparecen personajes más discretos en redes como Quinteros y como el vicepresidente también, Gaspar Domínguez, que también son personas que aparecen en función de la votación. Si uno ve como al final de la línea, ahí suben bastante sus menciones en Twitter. Y la línea amarilla-naranja, ahí para la interpretación que puedan tener de los colores, que es la de María Elisa Quintero, es la que mejor grafica lo que pasó con una figura que no era del todo conocido. De hecho, cuando se mencionaba a ella como una de las posibles de lograr ese consenso, uno de los rasgos que más se mencionaba era precisamente que no era un nombre tan mediático, que no era tan conocido, y ese salto abrupto de alguna manera manifiesta lo que pasa con todas las menciones o los temas que la aluden a ella, ¿no? Claro, eso es lo interesante, que su salto es posterior a su elección, ¿no? Claro. O sea, no es algo que venía por ahí como objeto de discusión en la población en general que estaba conversando en Twitter, pero sí hay una reacción y se toma la agenda de cierta forma y mucha gente va comentando, ahí hay que ver qué es exactamente lo que la gente comenta, ¿no? Pero hay un pico importante de actividad y es una respuesta de la población, así como Gaspar Domínguez también empieza a tener más visibilidad después de eso, ¿no? Sí, y interesante que nuevamente se vuelve a constatar que Twitter no es sinónimo del mundo real, y esto deja en evidencia también que en la convención pasó un poco lo mismo. Tal cual, nosotros analizamos bastante Twitter, pero con sus limitaciones, ¿no? Como algo que refleja una parte de la población y también que da pistas sobre ciertos temas, sobre otros temas quizá lo contrario, ¿no? Hay que tener cuidado con quien solo tiene Twitter como referente, o quien solo tiene Facebook, o quien solo mira Instagram, y así sucesivamente, ¿no? Ya, vamos a ir a otra gráfica. Vamos a comenzar a desplegarla de inmediato, porque aquí ya estamos hablando en cuanto a los sentimientos de los convencionales en Twitter. A ver, explícanos un poquito de qué se trata esto. Sí, acá cada circulito es una fecha de enero, ¿no? Estamos tomando justamente el periodo de las elecciones y se nota como destacados están el 4 y el 5, que son justamente los días de las elecciones, y que si uno mira la gráfica, en el eje horizontal está lo positivo, el vertical lo negativo, y sube mucho, ¿no? La cantidad de palabras que reflejan sentimientos positivos y negativos, es decir, se queda una discusión bastante más intensa en sentimientos, lo cual no necesariamente es positivo ni negativo, pero sí el vocabulario elegido por los convencionales para manifestarse en Twitter en ese momento se pone bastante más sentimental.
lo cual no ocurre tanto en otros días. ¿Qué conceptos ahí aparecen, por ejemplo? Pueden aparecer conceptos tan fácilmente asociables con sentimientos como alegría, tristeza, pero puede ser también esperanza, ¿no? Algunas palabras que más fuertemente se asocian, o rabia o indignación, ¿no? Y eso todo va sumando un poquito hacia lo negativo y hacia lo positivo y van subiendo la escalerita hacia arriba o hacia la derecha, ¿no? Y cuando está hacia arriba y hacia la derecha es porque están ambos sentimientos, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir avanzando también para ver otra de las gráficas, otro de los estudios realizados por Plataforma Telar. Y acá hay un despliegue que está asociado a las fuerzas políticas que son parte de la convención, que son hartas también. Sí, ese es interesante porque antes de observar la diferencia de los colores, se observa que hay una... mientras va pasando el tiempo, mira, vamos llegando a diciembre y se van bajando las emociones, ¿no? Entonces hay una especie de amenización del discurso, hay palabras más tranquilas, más ¿no? cordiales. Más cordiales, quizá Ya. más del mundo de la política, que suele ser cordial. En el trabajo diario sin un proceso eleccionario que sabemos que tensiona, podríamos Exacto, decir. y lo que sucedió en la gráfica anterior fue ese tensionamiento que Claro. sube el conjugado de todas las colectividades, ¿no? Acá vemos que al final del periodo, desde octubre hasta diciembre, los sentimientos justamente parten más activos y van neutralizando, y el vocabulario que se usa entonces es un vocabulario más neutro, ¿no? Ahí está entonces ese movimiento que ejemplifica bastante bien lo que ocurre en la etapa previa a ese proceso de las elecciones. Vamos a seguir también con la próxima lámina para que Marcelo nos pueda detallar qué es lo que podemos constatar acá. Esto tiene que ver precisamente con las iniciativas que recién nos explicaba Josefina, que han tenido harta adhesión en algunos temas, pero tú haces una distinción. La columna que tiene bajo como título y que después tiene una serie de conceptos, tiene que ver con aquellos que generan menos like y que uno asume en el fondo una menor adhesión pensando en el mundo virtual y el de las redes. Y lo que está en rojo son las que tienen mayor número de like. Cuéntame cómo hicieron también esta distinción, porque no necesariamente estamos hablando de la propuesta, sino de conceptos asociados a ella. Claro, aquí se intenta hacer una síntesis, ¿no? de conceptos clave que aparecen en las propuestas, un poco para distinguir qué es lo que ha sido mejor acogido en ese primer periodo, ¿no? Eso va hasta el 10, no está actualizado perfectamente, pero hay las propuestas aprobadas, por ejemplo, están representadas ahí hasta el momento como, por ejemplo, preferente, ¿no? Preferente tiene que ver con algunas propuestas que indican que se pide que los padres tengan la capacidad de elegir preferentemente dónde van a estudiar sus hijos, que es una demanda que está en juego con la nueva Constitución, ¿no? Si va a seguir esta educación con opciones o si se va a como dirigir más bien como es la opción. Otras palabras de la lista de las más frecuentes, ¿no? Que vemos en la segunda tabla, la tabla naranja, son los que tienen más de 150 likes, por lo menos, ¿no? Entonces ahí aparecen enseñanza, como mencionaba, ¿no? Cobre, aparece digno, minería, climático, son temas bastante concretos si uno compara con la otra tabla, claro, la que tabla tiene social, ciudadanía, reelección, control, que puede que se pierda, claro, se diluya un poco sí, el poder entender concretamente de qué estamos hablando a través de estos conceptos, claro, que pueden ser para muchas cosas de alguna manera. Y ustedes periodistas saben cómo el título es importante, ¿no? Sí. Y esto está elaborado en función de los títulos. Entonces una clave acá es que tenga un título que sea, digamos, atractivo para que las personas puedan averiguar lo que es y votar. También es interesante observar acá, que no está en la gráfica, pero que hay muchas demandas que también son de cierta forma pulverizadas a lo largo de las diferentes iniciativas. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Hay muchas demandas que tienen relación al agua, pero que están en 20, 25 demandas diferentes, claro, y cada una acarrea un poquito de votos, ¿no? Sí. Y separadas, lo máximo que llega son 3.200, y cuando se junta todos llegan a 12.000 votos. Entonces eso también es un tema que la plataforma tecnológica no logra solucionar y que hay que buscar acuerdos como las personas, sí, que organizan o algo así, ¿no? O sea, hay un poco parecido a lo que sucede en la política convencional. Falta tal ¿no? vez ahí una mayor cuota de estrategia para que pueda agarrar más fuerza y no que se
se diluya, podríamos decir, porque está una mención del mismo tema, pero con varias ideas distintas. Eso es un poco lo que ocurre. Tal cual. Exactamente. Marcelo, ahí tenemos nuestro código QR, que es bien importante y volvemos a repetir y invitarlos a conocer todo el trabajo que está haciendo Plataforma Telar, porque si ustedes con su celular logran sacarle ahí la fotografía o tomar la imagen de este código QR, que está bien nítido, podríamos decirlo, van a entrar directamente a la página para poder participar de toda la discusión. No es que hay que hacer todo el proceso previo, y ahí lo que invita sobre todo a personas o también a colectivos, a distintos grupos, a poder de alguna manera ser parte de esta discusión. Así que está a un costado de la pantalla la posibilidad de ustedes a través de este código QR poder hacer ingreso y sumergirse, podríamos decir, en todo este tema tan interesante. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos en detalle ahí todo lo que ocurrió en redes en torno a un proceso tan importante como fue, sobre todo, y tan debatido, ¿no? Y que generó tanta sensación como fue la discusión en torno a quienes iban a conformar la mesa. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por la invitación.